sientes que ya no puedes más. Buscas la fuerza para continuar. Con fe todo va a cambiar. Escucha MFDD. Mi fuerza es Dios. Mi fuerza es Dios. MFD, mi fuerza es Dios. Hola a todos, Dios les bendiga. Una vez más, bienvenidos a este tercer episodio de MFD, Mi Fuerza es Dios. Y bueno, estamos muy contentos de darles a todos la bienvenida para este tiempo de bendición, mi amor. Claro que sí, bendiciones, estamos muy contentos, ha sido todo un reto, pero estamos felices de saber que el Señor nos ha regalado este espacio para poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Y hoy tenemos un tema muy especial que sé que a todos nos va a tocar, porque sé que cada uno de nosotros ha pasado por un momento de estos, amor, y es el silencio de Dios. Así ¿Te ha es. pasado alguna vez que sientes que Dios no te escucha o que se queda callado? Sí, muchas veces. De hecho que hace poco sentía eso y le decía a Dios, Señor, yo sé que tú estás obrando, pero qué difícil es esperar en ti, confiar en ti, saber que estás en control de todo, pero ayúdame a saber que ahí estás, ¿verdad? Y muchas veces la parte más difícil de la fe no es el ruido del mundo, amor, sino el silencio de Dios. Es verdad. Entonces, en este podcast queremos tocar ese tema y esperamos que sea para ustedes de bendición. Y en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos sobre cuando el Dios estaba en silencio. Podemos tomar el ejemplo, por ejemplo, de David, David, de Job. También un tiempo que estuvo Dios ausente. 400 años en silencio. Yo digo, wow, 400 años son ¿qué, amor? 4 o 5 generaciones. O un día para Dios. Bueno, un día para Dios, pero para nosotros es una eternidad. 1000 años es un día para Dios. Pero vemos de que estuvo en silencio 400 años de cuando se terminó el Antiguo Testamento, Malaquías, a cuando se escribió el Nuevo Testamento. 400 años que Dios no habló, no usó ningún profeta, no mandó ninguna palabra. Y qué fuerte para el mundo estar sin Dios. Entonces queremos en esta tarde tocar esos punticos. Y Lázaro también, ¿verdad? Y Lázaro también. De Lázaro también. Sí, queremos hablar de David, de Job. De David, de Job, los 400 años en los que estuvo en silencio, ¿verdad? El Señor. Y cerramos con Lázaro también. Sí. Entonces quizás muchas veces hemos sentido, o tal vez hoy te sientas que estás en un tiempo de crisis, en un momento muy difícil, donde tal vez estás orando y sientes que Dios no te escucha, sientes que estás solo. Pero en la Biblia hay un salmo muy especial donde David muestra este patrón común en nosotros que dice, Señor, ¿dónde estás? Necesito de ti, necesito una respuesta del cielo. Y ese salmo es el Salmo 13. Y es importante ahí aportar algo, que a veces sentirse solo no es que estés abandonado. Amén. Porque muchas veces pensamos que estamos totalmente solos y que Dios no nos escucha, pero no, tú no estás abandonado, simplemente estás en un tiempo de espera en el que Dios está obrando de manera silenciosa, pero está. Ahí está Él. Ahí está. No, y el Salmo 13, ya que lo vas a leer, vemos algo muy importante de ese salmo. Es un salmo muy corto, creo. ¿Cuántos son capítulos? ¿6 versículos? Sí, son 6 versículos. Son 6 versículos, pero vemos que algo impresionante, y es David desborda su angustia, desborda su oración, pero al final él deja algo poderosísimo. El Salmo 13 dice, primero que todo es una plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien.
Wow. Al final de esto vemos la confianza de Dios, ¿no? La confianza de David en Dios, que pese a que él pensaba que no estaba con Dios, el Señor estaba ahí con él. No, y él lo reitera. Y mira que ese hasta cuándo es una queja válida, porque somos humanos, o sea, por muy cristianos, si amemos al Señor, el Señor también dice en su palabra de que sufrimos aflicciones, o sea, que tenemos aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, David, y lo que tal vez sintamos es válido, tener esa angustia, pero la oración de David me sorprende es que le hace como reclamo al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? Respóndeme, por favor. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado postrados clamando al Señor: ¿hasta cuándo estaré en esta situación, Señor? ¿Hasta cuándo pasaré por esta prueba? ¿Hasta cuándo este desierto? Dame un oasis para salir de esto. Y lo que David al final dice es muy revelador. Él dice, ¿cómo es que dice al final? Pero más yo confiaré. El versículo 5 dice: más yo en tu misericordia he confiado, porque mi corazón se alegrará en tu salvación. Él sabía que Dios lo iba a salvar y que lo iba a sacar de esa situación por la que él estaba pasando, ¿verdad? Porque aquí dice que es una plegaria en aflicción. Él estaba en aflicción, pero él no sentía que Dios estuviera con él. Pero mira muy el contraste. Inicia diciendo: ¿hasta cuándo? ¿Dónde está, Señor? Pero él dice, pero yo confío en el Señor porque Él me ha hecho bien. Exacto. Yo creo que esa es la clave, mis hermanos. Sabemos de que nosotros podemos tener cualquier tipo de aflicción, pero debemos saber de que Dios nos tiene en sus manos. Amén. Y que este proceso, como decía ahora mi esposa, que es un proceso, una preparación, ya vamos a ver el bien del Señor. Así es. Entonces es un ejemplo clarísimo lo de Salmo. Ahora Job. ¿Qué opinamos de Job? Job también es un ejemplo grandísimo de fe, de mansedumbre, de perseverancia, y aún así también de fortaleza, porque Job vemos de que no importaba lo que le ha pasado, que perdió a su familia, perdió todo lo que tenía, se enfermó, aún así él nunca maldijo a Dios. Como gracias a Dios no escuchó el consejo de su esposa, que le decía: maldice a tu Dios y muérete. No, él siempre tuvo su confianza en el Señor, y aunque es un sufrimiento sin explicación, vemos que al final Dios siempre está ahí. Él estuvo ahí gran parte quejándose de Dios, pero ¿por qué? Y aunque sus amigos estaban ahí para juzgarlo de alguna manera, inconscientemente, o buscando una respuesta válida o natural a lo que le estaba pasando, que tú estás en pecado. Y mira que ahí suele pasar eso. Suele pasar que a veces uno ve circunstancias en otras personas y uno va y juzga eso. Y no, es muy común. No tiene absolutamente nada que ver. Está en un proceso en el que Dios está formando, o es la antesala a ese propósito de lo que Él va a hacer. Y ahora que lo dices en Job 19:25, dice lo que el salmista dijo al final: yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y al fin se levantará sobre el polvo. Yo sé que mi Redentor vive y al fin Él se levantará. O sea, Job tenía su plena convicción de que aunque Dios estaba ausente, o sea, sentía que estaba ausente, Dios estaba haciendo algo detrás de todo esto. Y pienso que eso es una enseñanza para nuestras vidas. Saber que Dios, Él vive, que Él tiene el control de todas las cosas. Él tenía claro lo que estábamos hablando ahora, que la ausencia de Dios no era abandono. Así es. Era propósito, y que Él iba a hacer lo que mejor le placiera, ¿verdad? Entonces, hay dos similitudes, ¿verdad? En las dos personas que hemos hablado, tanto en David como en Job. Y es que, aunque ellos sienten ese momento de angustia en la prueba, ellos saben, al final de cuentas, que su Redentor está en control. Está ahí. Que su Dios tiene el control de la situación. Y si lo traemos ahora a nuestros días, es saber que no importa, una vez más, lo que estemos pasando, Dios está ahí. Amén. Dios está ahí contigo, Dios está ahí en tu casa, Dios está ahí. Él conoce todo nuestro entorno, nuestros problemas, pero la cuestión es que a veces la fe, Dios lo permite para que esa fe sea ejercitada, y saber de que aunque no veamos, ahí está. La fe, la confianza en el Señor. Y aquí viene el siguiente punto, y es sobre el silencio de Dios en los 400 años. Yo no sé, mi amor, qué sería nuestra vida sin Dios. ¿Qué pasaría si Dios hoy decide hacer silencio?
al mundo Terrible. entero, no responder oraciones de nadie, Terrible. no mandar palabra a través de nadie. O sea, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos? Difícil. O sea, es bien fuerte, pero lo que descubrimos en la Biblia después de que este silencio de 400 años entre Malaquías y el Nuevo Testamento es Desde algo... la aparición de Juan el Bautista, ¿no? Sí, ahí fue, porque creo que Malaquías nombra algo sobre que vendría otro profeta como Elías. En Lucas 2:25 habla de Simeón. Sí, Simeón me habla algo muy hermoso, y es que si vemos antes de que Jesús apareciera, dice la Biblia en Lucas 2:25, dice que presenta a Simeón, dice que era un hombre justo y piadoso que vivía en Jerusalén, y él esperaba con anhelo la consolación de Israel, o sea, la llegada del Mesías. Simeón no sabía nada del Mesías, Jesús todavía no había aparecido, ya, pero la Biblia dice en Lucas 2:25 que él estaba lleno del Espíritu Santo. Pero estaba ¿cómo es? sobre él. Pero mira, es que me sorprende porque el Espíritu Santo todavía no había aparecido. Apareció es cuando dice Jesús, vendrá un consolador que estará con ustedes. O sea, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga a ustedes y esté con ustedes. Pero iniciando Lucas, dice que ya el Espíritu Santo estaba obrando en un hombre llamado Simeón. Entonces, esto hace referencia de que él estaba anhelando un cambio. Estaba anhelando ese Dios que estaba callado por tanto tiempo. Años. Y aquí viene la parte de que cuando anhelamos la presencia de Dios, hace que ese anhelo disipe el silencio del Padre. Entonces, si tú sientes que Dios está callado, que está ausente, que está en silencio, debes anhelar más la presencia del Señor. Simeón, un versículo clave que nos habla tan poderosamente que 400 años en silencio, este hombre anhelaba la consolación de Israel, anhelaba la venida del Mesías, anhelaba que ese sufrimiento de tanto tiempo por fin llegara a su final. Y si él anhelaba el Mesías, era porque conocía las Escrituras, o sea, conocía todo el Antiguo Testamento, lo que habló Moisés en el Pentateuco, lo que hablaba los profetas, las profecías de los profetas, y él anhelaba eso. Entonces, algo importante es eso. Si en la ausencia, anhelar ese silencio de Dios, se va a terminar porque viene la respuesta. Y para Simeón, la respuesta fue el mismo Jesús, el mismo Mesías que llegó. Y es importante esto porque en el momento de la espera se fortalece la confianza, la fe, se forma el carácter. Y hay una particularidad en Simeón, que era un hombre justo y piadoso. Delante de Dios. Entonces, cuando nosotros nos vemos justos y piadosos delante de Dios y anhelamos la presencia del Señor, se disipa ese silencio. Amén. Y viene el Señor, la respuesta. Ajá. Y el otro ejemplo que tenemos es Lázaro. Así es. Que es una historia, ¿tu preferida, me dices? Oh, sí, es una historia maravillosa porque aunque pareciera que allí Jesús se mostraba un poco insensible, digámoslo así, al dolor, ¿verdad? De Marta. Y sobre todo que dice la palabra que las hermanas de Lázaro le dicen, Señor, aquel al que tú amas. O sea, el Señor amaba a Lázaro. Yo pienso que eso haría que uno corra. Claro, ¿no? Una emergencia. Es mi mejor amigo, voy ya. Pero el Señor le dice, no, voy a esperar aquí 2 días más. Se quedó 2 días más. Pero hay una revelación poderosa que, es tremendo. que vimos ahorita, estamos estudiando esto, y es sobre la respuesta del Señor y por qué lo hizo. En Juan 11, versículo 14 y 15, es tremendo porque en el versículo 14 dice: Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Era para que el Hijo de Dios fuera glorificado. Y sobre todo que aquí en mis notas yo colocaba, la demora de él no fue indiferencia, porque se puede ver como indiferencia, ¿no? Se puede ver como tan insensible Jesús. No, era por un propósito que se iba a revelar, y era para su propia muerte y resurrección, la de Jesús. Eso es bien profundo porque yo estudiaba este pasaje y es increíble. En la antigüedad dice que había una costumbre judía, o una tradición más bien. Sí, como lo que hoy en día hay en todos los países, una tradición familiar, religiosa. Ellos creían algo. Ellos creían que cuando la persona moría, el alma divagaba por 3 días. Entonces, que había de pronto la posibilidad de que esa persona
pues volviera a la vida. O sea, si dentro de los 2 días la persona, 3 días. se levantaba, era porque estaba pasando. Sí, porque de pronto estaba como parte de la tradición. Como dijéramos ahora, en estado de coma. Ok, entiendo. Pero no, o sea, el Señor permitió que estuviera completamente muerto. Como dirían actualmente, clínicamente muerto. Ahí no hay vida. O sea, él esperó estos días a propósito. Exacto. Para cuando llegaran no dijeran que era por la tradición, sino por el poder sí, porque de Jesús. Es que tenemos la tradición de... Entonces es tremendo porque dice, Jesús traspasó toda tradición y tuvo un propósito divino para que la muerte fuera incuestionable. Wow. No había poder humano que pudiera levantar a Lázaro. Esto muestra que Dios guarda silencio hasta que nuestras posibilidades humanas se acaben y se agotan. Ahí es cuando el Señor puede entrar y mostrar su único y divino e inigualable poder. Wow, he pasado por, ¿sabes? Yo he pasado por eso, amor. Yo recuerdo que una época de mi vida, y creo que tú lo sabes, cuando yo estaba, pero creo que fue lo último, ya estaba yo, como toca decir, ya no hay más. O sea, no hay más que hacer. Humanamente hablando. Humanamente hablando no hay nada, sino el Señor. Sí. Y ahí es donde Él dice, ok, voy a permitir que llegue hasta el fondo, para que en ese fondo clame por mí. Y ahí es donde llega Jesús y mete su mano en y lo rescata. En el último momento. Y así, qué fuerte es eso. Y a veces hasta por nuestra propia... Por nuestro propio bien. Sí. Pero lo que quiere decir era que hasta por nuestras propias decisiones, que a veces no tenemos en cuenta al Señor, cometemos errores tras errores, y es demasiado tarde cuando nos damos cuenta que realmente no es porque nosotros lo queramos hacer, sino que es que era con el Señor que debíamos hacerlo, de la mano del Señor. Sí. Que era lo que yo decía a veces, en el podcast pasado, que era que si tú tienes en cuenta al Señor en todas tus cosas, te irá bien. Ahora, si no lo tienes en cuenta, sufre las consecuencias fuertes. Y el ruido, lo que tú me hablabas, ¿verdad? El ruido del mundo no nos permite escuchar la voz de Dios. Oh, sí. Y esto es tremendo porque el Señor no se manifestó en el ruido, se manifestó en el silbido apacible. Estamos teniendo ese silencio con el Señor. Estamos esperando y confiando en intimidad, o estamos dejando que nos abrume el ruido del mundo que nos rodea, porque esto pasa. Yo recuerdo bien cuando tuve una prueba matrimonial con mi esposo, que había muchas voces alrededor mío. Sí, lo recuerdo. Había mucho ruido alrededor y yo tuve que apartar ese ruido y esas voces. Incluso gente cercana, ¿no? Sí, para poder escuchar la voz de Dios. La voz de Dios, que me fortalecía y me volvía a decir, yo estoy aquí, yo tengo el control de la situación. Y esto fortalece nuestra fe, porque muchas veces pensamos que estamos bien, pero solo en el momento de la prueba es donde nos damos cuenta realmente si nosotros estamos capacitados para vivir eso. Y la palabra de Dios dice que con la prueba juntamente viene la salida. Así es. ¿No? Entonces también es una cuestión de formación. Dios nos está formando nuestro carácter, nos está fortaleciendo la fe y nos está mostrando su poder. Nos está diciendo, mira, cuando ya se te acaban las fuerzas, cuando ya no hay poder humano, cuando nadie más te puede ayudar, entonces yo entro a la cena. Así es. Y ahora mi poder se perfecciona en tu debilidad y te muestro que yo soy Dios. No, amor, y qué gran enseñanza lo que acabas de decir, porque ahí puedo entender más la palabra cuando dice guarda silencio y conoced que yo soy Dios, dice la palabra. Sí. Y yo pienso que ese guarda silencio es lo que tú acabas de decir. O sea, guarda silencio es cállate, inclusive no escuche lo de afuera, el ruido. Porque a veces muchas veces podemos encontrar o queremos que nos hablen o nos digan cosas, pero es ahí donde Dios dice guarda silencio, porque yo soy el que estoy aquí, yo soy el que te va a ayudar. Sí. Así como cuando Elías, ¿no? Cuando estaba en esa depresión que tuvo después de tener esa victoria tan grande con los profetas de Baal, y aún así él sintió esa depresión, él sintió a Dios, fue en el silencio.
En el silencio Dios lo alimentó, en el silencio Dios lo preparó para seguir adelante, porque el largo camino le esperaba, dice la palabra, porque no era el final de Elías, faltaban más cosas. Y hoy esta palabra es para ti. Faltan muchas más cosas para tu vida, faltan muchas más propósito para tu vida. Ya solamente haz silencio, escucha al Señor, y si tú tienes, has estado en ese tiempo de espera, de silencio de parte del Señor, no dejes de clamar, no dejes de hablar. Mira la oración de David en el Salmo 13, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me tendrás así? Pero aún así al final dice, pero yo en ti confío. Yo aún así te alabaré, porque dice al final del capítulo que con todo esto yo te alabaré. Entonces, mis hermanos, este es un gran tema que Dios nos permitió, un primer tema juntos, porque fue primero tú, luego yo, ahora estamos juntos, que nos permitió Dios poder hacer, porque sabemos de que todos hemos pasado por estos momentos de silencio de parte del Señor, pero el mensaje final es: el silencio de Dios no es lo último, es una preparación. No es la ausencia de Dios, sino que es un proceso, una preparación para lo que viene de parte de Él. Entonces, queridos amigos, pues amor, eso fue un gran gusto compartir contigo una vez más. Y estamos acá pues una vez más para que con su comentario nos ayuden. ¿Qué opinan ustedes sobre el silencio de Dios? ¿Han pasado por esto? ¿Han pasado por momentos difíciles? ¿Han pasado que han orado y Dios no le responde? Y algo muy importante que yo les insto a que ustedes puedan recordar en esos momentos de silencio, y es que el Señor quiere demostrarnos a nosotros, su creación, sus hijos, que Él quiere tener el control absoluto de nuestras vidas y del propósito de la situación por la que estemos pasando. E incluso en esta historia de Lázaro, que fue como en la que más me centré, Él quería que la gente supiera que Él tenía el control absoluto sobre la muerte. Y que ese mismo espíritu que resucitó a Jesús de los muertos era el mismo espíritu que iba a resucitar a Lázaro. Entonces esto es una antesala de lo que iba a suceder, de lo que iba a pasar. Y es maravilloso cómo el Señor no se le escapa nada. Él es un Dios de detalles. Todas estas costumbres Él las sabía. Y asimismo, como en las plagas vemos que Él se manifiesta de diferentes maneras para mostrar su poder en cada una de las plagas, asimismo el Señor se quiso manifestar sobre esta costumbre judía, o esta tradición más bien pagana, podríamos decir, o bueno, cultural, o qué sé yo, mostrando una vez más que Él tiene y es el único que tiene poder absoluto sobre la vida y sobre la muerte. No, y eso que acabas de decir es tan profundo, porque si vemos, Jesús no manifiesta cada milagro de la misma manera. En cada uno lo hace de una manera diferente, para que la gente no tuviera eso como algo como que fuera cultural o algo tradicional. Porque, por ejemplo, si Jesús sanó al ciego con saliva, además Él es creativo, nuestro barro, Dios es creativo. Lo hizo una vez, pero no lo volvió a hacer. Si Jesús lo hacía una vez más así, como que se vuelve idolatría. Exacto, entonces la gente haría lo mismo para ver si se sana. Entonces, así es el Señor. Dios siempre actúa de maneras diferentes, y así lo hará con su vida, como lo ha hecho con nosotros. Así que, queridos amigos, esto es MFD, Mi Fuerza es Dios Podcast. Esperamos de que haya sido de bendición, y bueno, vamos a hacer una pequeña oración para terminar, y los esperamos en nuestro próximo episodio. Claro que sí, queremos que por favor comenten si ustedes han sido bendecidos con esta palabra. Comenten, sus aportes nos ayudan también a poder estudiar, aprender, crecer. Como mi esposo decía cuando hicimos la propaganda para estos podcasts, queremos que esto sea algo muy unido, donde podamos aprender y que sea retroalimentación, ¿verdad? Entonces comparta para que sea también una palabra de bendición para alguien que esté necesitando escuchar. Oye, no estás solo, no estás abandonado. Hay un plan y el Señor ya sabe el final de tu historia. Él ya está en tu futuro. Amén, así es. Y el Señor tiene un propósito. Es simplemente que está preparándote para lo que te va a entregar. Y como le decía Job, su postrer estado será mayor. ¿Verdad? Entonces, igual lo vimos con David. Todas estas batallas lo fortalecieron más para lo que venía.
Igual con estos 400 años, el Señor tenía un propósito y una antesala para lo que venía. Y qué gran antesala era el Mesías, el que venía. El mismo Dios manifestándose en carne, en persona propia. Wow. Sí. Y nosotros escogimos estos 4 pequeños ejemplos. Y hay muchos más, donde el Señor esperaba, permitía los procesos para formar a su pueblo. Amén. Ok, familia, un fuerte abrazo. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar. Y una vez más, estamos en contacto con todos ustedes con los comentarios y gracias por estar con nosotros. Así que, Padre, en esta hora queremos darte gracias por este día, por esta hora, Señor, por este tiempo de palabra, Señor, de que tú nos has regalado, donde hemos aprendido una vez más, Padre, de que tus silencios, Señor, no son ausencia de ti, que tus no, Señor, no son respuestas definitivas, sino que a veces son nos para cuidarnos, Señor, no para complacernos, sino para cuidarnos. Yo en esta hora, Señor, pongo delante de ti a cada persona que ha escuchado este tema, Señor, para que tú, Señor, seas fortaleciendo su vida, Señor, guiándola con fe más en ti, que el Espíritu Santo sea formando su carácter, Padre, para que esa espera, Señor, llegue a su fin, pero con un propósito, Señor, para que tú se te le reveles a ellos, a cada uno, Señor, y yo te doy gracias por cada persona que escuchará este podcast, Señor, ya sea en este día, esta semana, dentro de un mes, un año, Padre, sé que será de bendición, porque muchos anhelan saber por qué tú callas, por qué haces silencio, Señor. A veces queremos todo ya, pero en ti, Señor, también hay una palabra que dice espera. Espera o esperar también es parte de la oración. Te damos toda la gloria, Señor, en esta hora. Quédate con nosotros y bendice a cada persona que ha podido escuchar este podcast. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amor. Despídete. Bueno, que Dios les bendiga. Muy contentos, muy felices. Que tengan una hermosa semana y que puedan disfrutar esta palabra y gozársela tanto como nosotros lo hicimos. Amén. Bendiciones. Bye.